Hemos hablado, digamos, de lo que era la percepción, la representación como normal, digamos, dentro de esta situación. Hemos hablado de qué clases de representaciones hay y hemos hablado, digamos, de las pseudopercepciones, llamadas también errores perceptivos. Y dentro de esto hemos hablado de las alucinaciones y de las ilusiones. Hemos dicho que las ilusiones son, digamos, las deformaciones de los objetos que percibimos, y las alucinaciones es aquella cosa que percibimos sin un objeto, ¿no ves? Sin un estímulo directamente. Hemos dicho que las alucinaciones, las ilusiones pueden ser, digamos, por 4 patologías o 4 causas que van a provocar, que sería, digamos, por defecto patológico de los órganos sensoriales, ya sea que tengamos mala visión, etc. Les di ejemplos que había perdido la vista enseguida y que veías, ahora no vemos. Hemos hablado de problemas de atención, cuando estamos, digamos, muy cansadas, etc. También podemos tener ilusiones, por las ilusiones oníricas, aquellas cosas que nos vienen cuando estamos por dormir y cuando estamos por despertar, y aquellas ilusiones que son producidas o provocadas por las modificaciones del humor y de las emociones. Hemos hablado también que las alucinaciones se dividen en 3 clases, digamos, directamente, y hemos dicho sus características, y en el libro está así pequeñito, y en el texto también. Hemos hablado de la alucinación psicosensorial, de la alucinación psíquica o pseudoalucinación, y la alucinosis con cada una de sus características, ¿no? Después hemos hablado también que las alucinaciones se pueden clasificar según su complejidad en simples y complejas, que pueden ser primero solo ruidos, sonidos, y después ya o puede ser música, conversaciones completas, etc. Y por el canal perceptivo hemos hablado de las acústicas, que son las más importantes, diríamos, patológicamente hablando, son las que se presentan en la esquizofrenia. Primero escucha voces y después puede ver, digamos. Las visuales normalmente se presentan problemas orgánicos cerebrales, por eso hay psicosis orgánica en los epilépticos. Las gustativas pueden ser por diferentes enfermedades, donde uno va a sentir, digamos, ese sabor amargo a veneno. Y las táctiles, que pueden ser senestésicas y sinestésicas, dependiendo, digamos, de las características de cada una, le hemos dicho. Cómo las personas van a ir viendo, las visuales también se han explicado ya, las gustativas olfativas, las táctiles hemos hablado, y nos hemos quedado en otro tipo de experiencias, ¿no? De los ¿Con cuál hemos quedado? Dios, esto mejor no haber terminado, las senestésicas. Entonces nos hemos quedado ahora en lo que son otros tipos de experiencias alucinatorias, conocidos también como fenómenos de transición que ocurren entre lo que es la representación y la percepción. Se dice que estas son de carácter imaginativo, probablemente puede ser más subjetivo, porque el paciente nos va a decir, y nosotros tenemos que creerlo, que puede ser modificable por la voluntad del paciente, y obviamente también se puede tratar, digamos, de una imagen que ya había visto en el pasado, solo que le da otra connotación en el presente. Dentro de estas experiencias, digamos, otras experiencias alucinatorias, vamos a tener las imágenes eidéticas. Estas imágenes son representaciones mentales de experiencias sensoriales previas que ya ocurrieron con anterioridad, pero que van a conservar, digamos, la mayor parte de sus propiedades, o sea que se van a ver casi idénticas a las primeras. Luego tenemos las imágenes parásitas, que esto ocurre cuando el paciente hace mucha rememoración involuntaria y reiterativa de esas imágenes o de esas cosas que ocurrió en un tiempo X, o un sonido X que lo trae todo el tiempo al presente, que ha escuchado, es cierto, pero lo trae todo el tiempo. Y eso normalmente lo hacen los pacientes con delirios paranoicos, digamos, porque encima repiten, y los obsesivos también, porque repiten lo mismo. Las imágenes consecutivas, estas se van a producir, digamos, como consecuencia de
naturaleza muy irregulares, digamos, y que pueden aparecer ya sea en forma voluntaria e involuntaria. También se compara un poquito con las imágenes, digamos, idénticas por esta razón, por lo que ya anteriormente había pasado. Tenemos otra que es la condición corpórea. Esta viene siendo la más patológica porque va a hacer que el paciente sienta la sensación de una presencia en su espacio cercano. No ves que aquí está, no ves que te está respirando acá. ¿Recuerdan esos memes, esos dibujos que hacían cuando el extranjero chico y estaba cargado así? Cargaba, digamos, a 10 muertos, a sus muertos cargaba sus espaldas. ¿Recuerdan? Más o menos así, digamos. El paciente dice, ¿acaso no escucha que me está soplando al oído? Así, ellos van a escuchar. Entonces, esto, digamos, es, digamos, como que ellos persiguieran a los fantasmas de diferente manera, digamos, como que quieren, digamos, comunicarse con ellos. Te preguntan y te dicen. Todas estas vivencias, que hemos dicho que son otras experiencias alucinatorias, carecen, digamos, de sensorialidad, digamos, aunque pueden estar espacialmente determinadas, el juicio es variable en la persona. Entonces, la misma persona puede dudar lo que tiene. En cambio, la alucinación, ¿se acuerdan? El paciente tiene certeza de que está ocurriendo eso. Acá no. Va a depender, digamos, del estado de ánimo, va a depender cómo está para creer realmente que se está ocurriendo o no. Estas experiencias, digamos, fronterizas, se presentan con mayor frecuencia en las personalidades histriónicas. Ya en los esquizofrénicos tenemos que tener conciencia que se van a presentar, ¿entiendes? Pero también pueden ser producto del consumo de drogas alucinógenas. Entonces, cualquiera, sin ser psicótico, puede presentar estas, digamos, experiencias alucinatorias fronterizas. Entonces, si ven, ¿por qué siempre a un histriónico o a un borderline límite, digamos, le ocurren estas cosas? Porque ellos tienen esa sensibilidad, digamos, del histrionismo que busca protagonismo, ¿no? Entonces, como que una lucecita, lo hacen grande, ¿no? Como eso que histriónico, digamos. Entonces, trata de llamar la atención, digamos, el borderline lo mismo, trata de llamar la atención con diferentes actos que hace, digamos. Entonces, va a aparecer. ¿Cómo nosotros vamos a explicar, digamos, por qué ocurren estos fenómenos alucinatorios? Hay que tomar en cuenta que hemos dicho que las alucinaciones pueden ser primarias o secundarias, ¿no? En muchas de estas alucinaciones secundarias se deben mucho a padecimientos o trastornos o lesiones o disfunciones cerebrales. Tomando en cuenta que hay enfermedades físicas también, digamos, que pueden provocar alucinaciones, al igual que la intoxicación por sustancias. Entonces, nosotros podemos hacer provocar a nuestro organismo que ocurra esto. Simple. ¿Alguien ha tomado para el paludismo cloroquina, primaquina? Ese es el tratamiento, ¿no es? Nadie ha probado. Bueno, en mi época, cuando yo estaba haciendo bien en la universidad, en mi época, si me pongo, creo que me contagié, entonces estaba así. Yo me automediqué, porque ya tenía que ser, porque he formado cólera. Ustedes no saben de cólera. Ahí te vas en el baño, ¿sabes? Con una comisión y el plan de padrinos que habían capacitado al personal de auxiliares de enfermería, etc., fuimos a Bosurima, que es en Sucre, Chuquisaca, sin el Chaco, es caliente igual acá como acá, sí, bonito es Chaco. Fuimos a almorzar, y les juro que lo único que comí fue milanesa de carne con ensalada. Eso habrá sido a las 9 que llegué al hospital, etc. A las 2 de la mañana estaba que me iba por el baño. Es increíble cuando dice, no textualmente,
esa babosa es feo, es feo. No saben lo delicioso que es, digamos, que entre ese equilibrio de tu organismo. Y bueno, cuando ya fui la auxiliar, me pasaron toda la vida y me pusieron suelto, pero desde las 2 de la mañana hasta las 5 me aguanté así. En esa época, digamos, en 93, donde todo el mundo no era que las cosas especiales así. Pero por historia van a saber que el 92, 93 fue época del cólera en Bolivia, donde ha habido, igual que el COVID, muchas muertes. En mi centro donde estaba he visto muchas muertes, digamos, donde no se los podían ni canalizar porque ya no había dónde canalizar y agarraban, metían donde podían, aquí está el medio, así, el otro auxiliar, digamos. Y lo malo es que no podías ni siquiera como cubrirte, nada, ¿no? Era una entera que estaba ahí de contagios. Así que en esa época, yo también, yo estaba ahí, había mucho paludismo, pensé que me protegeron porque tenía justo a las 3 de la tarde una fiebre y entonces y temblaba así. Entonces me tomé con una cloroquina, que era el tratamiento. No saben cómo te hace alucinar. Oh, me tomé hasta que llegue, pues siempre me enfermaba cuando solo estaba yo o estaba solo con la auxiliar. Entonces hice llamar a mi enfermero. Entonces, son experiencias que no va teniendo en el campo porque realmente en esa época se hacían los campos. Pero la primaquina y la cloroquina, les cuento que hacen alucinar. Ves cosas bonitas, ves lucecitas de todos los colores, es como estamos con alucinógenos. Ves, digamos, esas imágenes paleológicas, no ves cada color así bonita. Es esto. Entonces, estas alucinaciones se pueden presentar, especialmente las secundarias. Y esto tenemos que saber, digamos, porque nosotros, antes de ser psiquiatras, etcétera, somos médicos y generales. Tenemos que tener conocimiento de estas cosas. Y también, digamos, somos una especialidad parte de la medicina interna, entonces igual siempre estás embebido en todas esas cosas, aunque no sepas, digamos, ya de los últimos antibióticos, cosas, pero estás embebido dentro de esa situación. Entonces esto es interesante porque vas a tener que dar una interpretación a las alucinaciones que tiene el paciente, digamos, dentro de todo esto. Solo sabiendo, sí, auditivas es más para la esquizofrenia, visuales es más para lesiones orgánicas. ¿Entiendes? Bueno, sí o sí empieza así y el paciente te va a decir, escucho y ahora los veo. Esquizofrenia. Y si te dice, veo cómo se entran, especialmente los viejitos por lesiones, por atrofia cerebral, los viejitos, veo, se entra, la doctora se entra por la ventana, se entran los hombres y los ven primero antes de escuchar. Entonces, lesiones, tenemos que ver. Pero también, digamos, hay ciertas situaciones, digamos, por privación sensorial, digamos, o por cultura de desafectización de los nervios, etcétera, que puede haber, digamos, desde una mera privación de estímulos que puede, digamos, hacer, digamos, que desarrolle mal ese sistema nervioso, o puede también ser las famosas privaciones sensoriales que tenemos, acústicas, etcétera, que después uno parecería que está volviendo a verlo. Eso es orgánicamente también. Tomando en cuenta que cuando muchas veces, o sea, las personas están, digamos, en privación social, cuando no están en contacto con otras personas, también tienen que tener alucinaciones. Es como tener, digamos, los niños pequeños por su inmadurez, por todo esto, tienen amiguitos imaginarios, ¿no? Entre los 3, los 5, 6, 7 años, hablan con gente, hablan con niños, juegan como si estuvieran jugando con otros niños, amiguitos imaginarios. En el adulto también puede haber eso. Cuando están solos, empiezan a hablar con los árboles, con las rocas y todo eso. ¿Alguien ha visto a Andy? Entre las ardillitas. ¿Se acuerdan de ver? Son reales, tienen que ver que hay cosas reales dentro de las películas de niños que están pasando. Pero también tenemos el aislamiento social con ausencia de contacto con otras personas. Va a tener una particularidad, digamos, de que va a impedir que la personalidad de ese que está en desarrollo, pensando que es un niño adolescente, va a tener un impacto en el desarrollo de su personalidad. Entonces, el no estar también en contacto con la sociedad puede crear pseudo deficiencia intelectual. Como hemos dicho, ¿no? La falsa, pseudo es falsa.
el falso déficit intelectual, ¿no? Que se puede dar. Y también esto puede generar secuelas psíquicas en personas que sufren, digamos, situaciones prolongadas de incomunicación. O sea, es una tortura, digamos, en la cárcel. Nos meten al bote sin ver luz, sin ver nada, ¿no ven? En ese cuarto oscuro, digamos, a veces sin agua, todo eso, meterles al bote, digamos. Si han vivido a la cárcel, saben. O esos castigos, digamos, insanos que a veces los mismos padres lo ven traumados, traumatizantes, digamos, los encierran en gavetas pequeñas a sus hijos, ¿no ven? También ha pasado, hay que ser realistas, digamos. Todas esas cosas pueden superar. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar. Aquí está lo que ya había adelantado. En el psicótico, la alucinación siempre va a ser, digamos, algo de poder, digamos, y va a ser la misma situación. Y obviamente se va a presentar con las mismas características. En el alcohólico, digamos, sus vivencias alucinatorias no son reales, aunque el paciente los experimente con gran claridad. En los pacientes que están, en las personas que están en naufragio, también vamos a ver, digamos, que estas alucinaciones pueden ser debidas, pueden ser ilusiones y alucinaciones debidas, digamos, a la fatiga, a la desnutrición, a la deshidratación. ¿No ve? El que está a la deriva en el mar igual va a ser. Entonces, los pacientes psicóticos en este tipo de situaciones van a establecer relaciones de sentido entre lo que son sus experiencias y las causas naturales de sus alucinaciones. Son pacientes que al final llegan a aceptar, digamos, esa realidad impuesta, digamos, por su enfermedad, ¿no? Y además, en algunos momentos también ellos se dan cuenta ya de lo que están sintiendo no puede ser compartido con los demás porque solo ellos lo sienten. Y en ese momento, pues ahí sale nuestra alma caritativa también, ¿no? Donde le decimos, sí, no te preocupes, yo entiendo lo que te pasa, yo también veo, ¿no? yo te creo, ¿eh? Porque si no, se corta. Entonces, hay que tomar en cuenta, digamos, que hay muchas situaciones, digamos, que tienen que ver, digamos, con estas presentaciones. El aislamiento de la sociedad, digamos, el consumo de drogas, los traumas a los que estamos sometidos, digamos, pueden modificar, digamos, nuestra percepción normal de nosotros. El ejemplo que les daba, cuando una persona consume alucinógenos en soledad, estas alucinaciones van a ser mucho más intensas y van a sentirse muy reales, digamos. Pero si la misma persona comparte la droga con otra, como que ya es más compartido, no va a ser tan fantástico como la primera, ¿no? Entonces, las alucinaciones del paciente esquizofrénico siguen la misma pauta, ellos lo sienten solito y solitos no las van a tener que ver. Pero sí, digamos, la soledad hace que se anule, digamos, nuestro espacio exterior y más bien es como que si se uniera el interior con el exterior, digamos, haciendo, digamos, que sea más perceptivo estas alucinaciones. La alucinación o sea, en esta parte la alucinación es una parte de la percepción, pero no puede verse, es un proceso, digamos, que va a alterar. Tenemos las anomalías de la percepción, otro grupo. Estas anomalías pueden ser producidas por diferentes situaciones psíquicas o orgánicas que van a atacar los nervios, el sistema nervioso periférico o central. También hay causas psicológicas, que son aquellas que vienen o son determinadas por, digamos, vivencias traumáticas, que van a generar ciertos fallos a nivel de la percepción psicógena y puede alterar cualquier modalidad sensorial. Cuando hay lesión o ausencia del órgano sensorial, del nervio aferente o de áreas cirúrgicas del cerebro, también se puede producir este fallo perceptivo. Entonces, las anomalías de la percepción surgen también de la motivación de estos trastornos, que son múltiples, ya que en parte tienen un significado simbólico de algo. Y dentro de las anomalías tenemos las agnosias, que son trastornos del reconocimiento. Dentro de estas agnosias tenemos la agnosia óptica, que es la agnosia de orientación óptico-espacial, donde el paciente no es capaz de orientarse en su entorno, esto por lesiones parietoxicidades.
cuando les preguntó, a ver, las preguntas las hace la doctora, preguntó, haga 3 preguntas de orientación. Una decía alopsíquica y la otra autopsíquica. Y miren cómo se han equivocado. ¿Qué le hemos dicho? Alopsíquico, espacio. Espacio, ¿dónde estás? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes en qué piso? ¿Te acuerdas? Autopsíquicas eran de uno mismo. ¿Te acuerdas? ¿No? Daban las preguntas y por eso estoy relacionando, digamos, lo que les ha preguntado. También tenemos agnosia relativa a objetos y personas, donde los pacientes no reconocen los rasgos de las personas, digamos, o objetos o animales, y esto puede llevar a trastornos. Hay unos trastornos neurológicos donde la persona los ve, pero no ve, digamos, a su familia. Cierra los ojos y los escucha, eso sí, pero dice, no, cuando hay hasta películas se ha dado como que se ha puesto otros de su lugar, Tenemos la agnosia para los colores, donde la persona no reconoce el significado de los colores o la diferencia de los tonos. Tenemos la agnosia para los signos gráficos, y la incapacidad para reconocer letras, números. Tenemos agnosias acústicas, no reconocen el significado de las palabras. Agnosias táctiles, es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Agnosias somáticas o somatognosias, errores en el reconocimiento del cuerpo. Autopatognosia, que es la incapacidad para reconocer partes del cuerpo. Anosognosia, que es la negación de un fallo funcional del cuerpo. Y asomatognosia, que es la vivencia de desaparición o transformación del cuerpo. Que está en el texto también. También tenemos alteraciones según la intensidad de la percepción. Tenemos la hipoestesia y la hiperestesia normalmente que podemos sentir. Hipoestesia es la percepción menos vívida y nítida de lo que estamos viendo. Hiperestesia es la vivencia perceptiva mucho más rica e intensa de lo normal. Por eso decimos, eres muy hipersensible, ¿eh? También hacia su percepción según su familiaridad, vamos a dividirle en extrañabilidad, cuando percibe las cosas muy distanciadas, muy lejanas. Y entrañabilidad, digamos, cuando percibe las cosas muy internas, muy cercanas a uno. A veces un paciente o una persona normal se carga cosas, ¿no? Se carga la pasada y no tiene mucha ansiedad, sufre con todo eso, ¿no? Y de acuerdo a la calidad y a la integración, vamos a dividirlas en dismorfopsias, que es la percepción alterada de las formas de los objetos, dismegalopsia, que es la desfiguración de la imagen percibida en cuanto al tamaño, y la escisión perceptiva, que es la desintegración del objeto perceptivo. Son palabras, son términos que vamos a ver, digamos, porque nosotros reconozcamos qué es ilusión, qué es alucinación, y las formas o las clases de alucinaciones es lo que vamos a ver. Esta parte ya es bastante interno lo que tenemos que hacer. Cuando seamos especialistas vamos a tener que ver todas estas cosas más. Pero ustedes tienen que verla. ¿Está bien? Con eso terminamos sensopercepción. Vamos a adelantar, por eso ya he leído porque ya había hablado demasiado. Pensamiento y lenguaje. En este capítulo vamos a ver pensamiento y lenguaje. Cuando hablamos de pensamiento, ¿qué se le entiende a usted? Tomando en cuenta que el pensamiento es la función superior, la función cognitiva superior que nos caracteriza y nos diferencia de los pensamiento. Solita es la capacidad de pensar, es la capacidad que uno tiene de analizar, de procesar, de
sacar conceptos, primero. Tiene muchos significados. Si ustedes me dicen, es la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de sacar conceptos, etcétera, sigue teniendo, digamos, sigue siendo concepto. Entonces, pensamiento viene de la palabra noesis, es griega y significa pensar. Esto nos lleva, digamos, a la construcción, al análisis y a la construcción de conceptos, de juicios y conclusiones. Por eso es nuestra capacidad que nos diferencia de los animales. Tiene que ver con ordenar, digamos, nuestras ideas, los hechos relativos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Tiene que ver, digamos, con mantenerse abierto a la información, abierto, digamos, a ser cuestionado y a cuestionar, a entender significados, a conectarse entre sí, a dotar de sentido a lo que leemos, a lo que escuchamos. También tiene que ver, digamos, con la explicación que nosotros damos a diferentes cosas que hacemos o que adoptamos, o explicar las decisiones que tomamos y establecemos. Tiene que ver con todo eso que nos caracteriza a nosotros de los animales, nos diferencia. ¿Y cómo exteriorizamos el pensamiento? Con el lenguaje. Por eso es que pensamiento y lenguaje van juntos. Y se van a dar cuenta, pensamiento alterado, lenguaje alterado. ¿Ve? Entonces, el lenguaje es un mecanismo, una forma de comunicación. El lenguaje capta el pensamiento, ya sea por medio de signos, de símbolos, etc. Ve, analiza esta parte del pensamiento, digamos, y concreta los conceptos hablando o escribiendo, ¿no? Entonces, la forma, digamos, porque el lenguaje puede ser hablado verbal o no verbal. Solo son conceptos. El pensamiento tiene que ver con nuestra capacidad de concentración, de reflexión, el de conocer y de reconocer la información, el de ordenar y conectar mediante categorías lógicas, porque tampoco es que todo lo asimilamos, ¿no? Por eso es concentración. Tiene que ver con la igualdad de la información, con la semejanza, con la diferencia y la importancia de cada una de las cosas. Tiene que ver con el arreglo o causas y consecuencias que tienen, digamos, que ver también con nuestro estado afectivo, que tiene que ver con la pulsión, con las ganas de querer hacer las cosas, con la tendencia de ese momento, con el deseo, con la intención que tenemos nosotros. Tiene que ver nuestro pensamiento con la capacidad que tenemos de meditar, de juzgar, de decidir, digamos, y de prepararnos también para actuar, para defendernos. Entonces tenemos que ver nosotros, digamos, en todo esto, que el pensamiento es algo grande, maneja el pensamiento tanto lo que es inteligencia, juicio, memoria, percepción normal, conciencia, estado de ánimo, es un todo, Dios, todo lo que son las funciones superiores se relacionan y se manejan íntegramente todas. Por eso es que ninguna anda suelta. Y el lenguaje vendría a ser, digamos, el vehículo de la expresión del pensamiento. Por eso a veces dicen, no, primero piensa, no hables. Dice, porque a veces es rápido, Dios. ¿Cuántos tipos
tipos de pensamiento tenemos. Normalmente hay un pensamiento realista, un pensamiento fantástico, un pensamiento primitivo. Lo normal, en generalidades, está todo eso. El pensamiento realista se asocia a las ideas, analiza los vínculos y formula conceptos y juicios. El realista. Nosotros tenemos ese pensamiento lógico, ¿no ves? Porque analizamos, razonamos. El pensamiento fantástico, conocido también como mágico, es más propio de los niñitos, ¿no ves? Que se imaginan todo eso. Pero también, digamos, es considerado el modo de pensar ilógico y real. Es el arte de construir castillos en el aire. Normal se observa, digamos, en niños y adolescentes. Normal vamos a observar también en los escritores, aquellos que hacen, ¿no? Normal. ¿O ustedes creen que Blancanieves, Los Siete Enanitos, Cenicienta, etcétera, de dónde han salido tantos cuentos que desde épocas pasadas y hasta ahora seguimos leyendo, ¿no? Y les leemos, digamos? Y tenemos el pensamiento primitivo, es aquel pensamiento arcaico, primario, donde tiene una estructura prelógica y mística. Por eso es que muchas veces creemos todavía dentro de nuestro pensamiento primitivo en curateros. ¿Sí o no? Me han curado, me han adivinas. Es parte de nuestra cultura. Creemos todavía en todas esas cosas. Aparecidos, ¿sí o no? Entonces, si van viendo, digamos, nosotros tenemos estos tres pensamientos todo el tiempo con nosotros. Pero nosotros sabemos hasta dónde queremos creer, digamos, lo que estamos imaginando, todo eso, ¿eh? Sabemos ustedes. Lenguaje es todo medio de expresar las ideas que tenemos. Es todo medio de comunicación entre los seres vivientes. Es todo sistema, ya sea de signos, que puede servir de medio de comunicación. El lenguaje sirve sobre todo para transmitir el pensamiento, pero además reconoce que el lenguaje tiene una importancia, influencia sobre el pensamiento. Van unidos. El lenguaje cubre dos finalidades. Sirve de vehículo al pensamiento, hemos dicho, ¿no? En la expresión de las vivencias y los estados psíquicos, subjetivos, y también establece comunicación con las otras personas. Es muy importante entre nosotros. Decimos, importante el lenguaje, importante la comunicación que debe existir entre médico y paciente. Hay que aprender a hablar un poquito más, a entender al paciente para que también él lo sepa. Pero hay situaciones que van a ir, digamos, a determinar o van a ir a mejorar o empeorar, digamos, lo que es pensamiento y lenguaje. Para que haya una buena, digamos, un buen proceso de pensamiento y llegar a un lenguaje, deben estar los fundamentos psicológicos y fisiológicos bien estables, dentro de los cuales vamos a ver que la conciencia tiene que estar bien en sus tres niveles, en vigilancia, en claridad de conciencia y en conciencia de sí mismo. Quiere decir que el paciente, que la persona, tiene que estar, digamos, con una conciencia clara, buena, ¿no ves? Donde la memoria también esté bien receptiva, ¿ves? Y donde la afectividad también esté estable. Si todo está bien en estas tres cosas, cuatro cosas que hemos dicho, entonces nuestro pensamiento también va a estar, digamos, correcto. También, aparte de estas psicológico y fisiológico, deben haber ciertos determinantes socioculturales que tienen que ver con el pensamiento. Los signos del lenguaje y del pensamiento son símbolos socialmente normados que resultan ya, digamos, que son aprendidos.
durante el desarrollo, digamos, micro y macrosociológico. Nosotros nacemos, crecemos y nos empiezan a enseñar, ¿no? A un principio, nosotros repetimos palabras, ¿no? Mamá, papá, dame, leche, etc. Vamos aprendiendo y a medida que pasa el tiempo, vamos aumentando más nuestro fluir de palabras que aprendemos. A cierta edad ya tenemos que decir oraciones que se entiendan, ¿no? Más de 2, 3, 4 palabras, etc. Y debemos ir entendiendo todas esas cosas. Al principio, nosotros en primaria tenemos una memoria que les dije. ¿Qué memoria? Aparte. Porque no hacemos, no sacamos conceptos. Aprendemos conceptos, aprendemos a leer a como está en el libro, no justificamos, aprendemos, ¿no ves? Todas esas cosas. A un principio nosotros vamos, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nosotros. No juzgamos ni increpamos, digamos, un concepto. Leemos que Bolivia se independizaba, empezó su lucha en 1800. Entonces vamos viendo, ¿no ves? Su lucha de independencia, todas esas cosas vamos viendo. Hemos cumplido 200 años, pero 10 años, 15 años antes sí se había empezado. Entonces la pelea. Pero hemos cumplido, ¿no ves? 200 años. Son cosas que nos han enseñado. ¿Será real? Tiene que ser real porque tenemos escritos, ¿no ves? Pero nosotros no hemos estado ahí. Pero son cosas certeras que hemos aprendido. ¿Cierto? Nos han enseñado a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar también, ¿no? Entonces son cosas que vamos aprendiendo, digamos, que ese es, digamos, el micro y macro que vamos a aprender. Ya más grandes aprendemos de las experiencias, de lo que vivimos. Ya no nos dicen, mira, si te sientas ahí, te vas a embarazar. Ya no veas. No me acuerdo. ¿Se acuerdan antes, o sea, en la memoria primitiva, digamos, el pensamiento primitivo, si orinas contra el aire, en el campo especialmente, si orinas contra el aire, te vas a embarazar. O no te sientes en esa piedra caliente, te va a dar, llaman otra cosa ellos, pero era como una infección urinaria. Son cositas que se. Esos son los macros, finitos, que ya nosotros aprendemos, digamos, no es así. Vamos a pasar a los trastornos, digamos, del pensamiento. Y vamos a dividir en trastornos de la ego-implicación y el control del pensamiento. En esta área, el ser humano puede experimentar tanto una disonancia como una consonancia. Disonancia cuando nos afecta, cuando nos está generando una mala sensación. Consonancia cuando no afecta tu diario vivir ni nada por el estilo, ¿no ves? Entonces, entre lo que uno piensa y la vivencia de pertenencia, que es la ego-implicación, y el control, que sería el gobierno de Dios, tiene que ver con la certeza, con el juicio de realidad respecto a lo que uno piensa. Esto es como un conceptito así que no se va a preguntar. Pero dentro de esto nosotros vamos a hablar de las obsesiones, del delirio, digamos, que son, y de los tipos de creencias anómalas. Sí o sí tenemos que nosotros hablar de esto. ¿Qué son las obsesiones? Esos conceptos ya se les tienen que quedar. Son representaciones, son ideas, son impulsos que persisten en la mente sin motivo y no se dejan suprimir por la voluntad. Es más fuerte que nosotros. Son vivencias que son reconocidas como absurdas, injustificadas, pero son persistentes. Estas obsesiones como trastorno aparecen en el trastorno obsesivo-compulsivo y se asocian a las fobias. Son, digamos, parte de los trastornos del pensamiento, de la ego-implicación, ¿no? Estamos hablando, son las obsesiones. Y está bonito aquí el concepto. ¿Qué son los delirios? Los delirios son un conjunto de ideas delirantes, son un conjunto de pensamientos y juicios falsos, erróneos, pero que tienen una gran resistencia, digamos,
condiciones anómalas, porque son anormales, son demasiado firmes y tenaces y de contenido absurdo e ilógico, pero que está sobrecargado de afectividad que se refiere por lo general a uno mismo. Entonces, estos delirios son autorreferenciales. Me quieren matar, me quiere envenenar. Son ideas delirantes, incomprensibles, pero también pueden haber ideas deliroides que pueden ser comprensibles para los demás y estas resultan siendo secundarias a situaciones personales moduladas por la afectividad, son transitorias y no implican, digamos, a la personalidad. Entonces tenemos obsesiones, delirio, ideas deliroides. Están muy separados. Por otra parte, en generalidades, también tenemos tipos de creencias anómalos, que se presentan normalmente como una creencia o juicio deliroide no psicótica, que puede ser presentada por cualquier otra patología, creencia o juicio deliroide psicótica, que vamos a ver específicamente en la esquizofrenia, creencia o juicio deliroide asociado a trastornos afectivos, que es el delirio de ruina, y la creencia delirante psicótica o delirio, que es una vivencia delirante propiamente dicha, que vamos a ver también en los pacientes con trastorno delirante y esquizofrenia. Entonces, este tipo de situaciones nosotros vamos a buscar en trastornos del pensamiento. ¿Cuáles son los trastornos del pensamiento? Son muchos. Vamos a ir en general. Tenemos, solo para que, porque más en general, porque después vamos a repetir. Tenemos trastornos del curso del pensamiento que tienen que ver con la velocidad. Tenemos la taquipsiquia, la fuga de ideas, la bradipsiquia y el bloqueo. Tenemos trastornos del curso del pensamiento de la forma propiamente dicha, pensamiento circunstancial, tangencial, perseverativo, la disgregación, la incoherencia, la alogía. Tenemos trastornos formales del pensamiento según su contenido, pensamiento inhibido, que se va a presentar en muchos tipos de pacientes. Tenemos el pensamiento perseverante, el bloqueo del pensamiento, el pensamiento interrumpido, el pensamiento lentificado, el pensamiento acelerado y idiofugal, el pensamiento estrechado, prolijo, vago, el pensamiento paralógico, el pensamiento disgregado, ese es otro, ¿no ven? Y ahora entramos a trastornos del contenido del pensamiento. Contenido, porque vamos a tener varias alteraciones. Dentro de esto vamos a ver preocupaciones, ideas fijas, ideas obsesivas, ideas fóbicas, ideas delirantes. Y según su contenido también tenemos de referencial, de persecución, de control, de influencia, de significación, serotípico, erotomaníaco. Tenemos todo lo que vamos a ir, digamos, nosotros viendo. Delirios de culpa, de ruina. Y también tenemos, según su origen, idea delirante primaria, idea secundaria o deliroide. Y también vamos a tener trastornos del pensamiento en relación con trastornos de la vivencia deliroide, que vamos a ir hablando poco a poco. Volvemos, son varios. Si se fijan, me van a ir viendo, digamos, esos trastornos. Son varios. Entonces, primero vamos a ver, digamos, trastornos del curso del pensamiento. Si ustedes ven, es en cuanto a la velocidad. Ustedes me siguen y le van a ir poniendo los conceptos. Tenemos el pensamiento taquipsíquico. En que, ¿cómo es el pensamiento taquipsíquico? Acelerado, conocido también como pensamiento acelerado. Entonces, la producción de ideas es rápida, ¿no ven? Y esta producción de ideas rápida nos va a llevar a fuga de ideas, porque van a crear muchas ideas y eso se escapa, digamos, de la cabeza del
disminución, digamos, de la capacidad de pensamiento. Y esta bradipsiquia nos puede llevar a bloqueo del pensamiento. Tienen ustedes ahí, necesito que vayan relacionando ahí con su libro. La taquipsiquia, que es el pensamiento acelerado, si yo le busco una alteración del lenguaje, pensamiento acelerado, ¿cómo estará el lenguaje? Acelerado. Acelerado. Por eso, vayan siguiéndome, porque aquí ustedes tienen que hacer jugar con su texto más y enlazar las cosas. Taquipsiquia, pensamiento acelerado, se acompaña de un trastorno del lenguaje que es lenguaje acelerado, conocido como taquilalia o verborrea. Por eso tienen que ir siguiendo con el libro. Aquí tienen que jugar ustedes. ¿Encontraron? Ahorita yo voy a encontrar. Como dice, ¿no? Como cuando la mamá dice, si yo encuentro qué, dice, por eso todos los que tienen textos, he visto que tienen hasta de clases de texto, tienen que traerlos para que vayan jugando así, si no, ¿cómo van a relacionar? ¿Está? 142. Porque están como trastornos del curso del pensamiento. ¿Qué pasó con toda la página? Bueno, su compañero tiene. Entonces, la taquipsiquia se acompaña, digamos, de taquilalia o verborrea. O sea, el paciente va a tener, a hablar rápido, ¿lo ves? Y esta taquipsiquia, verborrea y fuga de ideas se presenta en los pacientes maníacos. Porque ya tenemos que ir relacionando para que al año ustedes tengan. En cambio, la bradipsiquia, que es el pensamiento lento, con el bloqueo del pensamiento que le estás preguntando y queda así como en blanco la persona, se presenta más en lo contrario de la manía, depresión. Entonces, la bradipsiquia viene con alteración del lenguaje, la bradilalia. Muchas veces les pregunto, la taquipsiquia relacione correlación, les pongo con trastornos del lenguaje. Ustedes tienen que ver. Por ahí es destacable, ¿no ves cómo se ha hecho la pregunta de hipertendencia? Entonces tenemos que ver esa parte. De la forma propiamente dicha del pensamiento, pensamiento circunstancial. ¿Qué será? Me tienen contexto la próxima, de verdad, para que vayan viendo, porque tienen que ir relacionando ustedes así para que sea más fácil su estudio. Entonces, nos quedamos en trastornos, estamos empezando ahorita, por eso sí quiero que en trastornos el curso del pensamiento, para que no se pierdan, para que cuando se les pregunte ustedes puedan correlacionar directamente. ¿Está bien? Nos quedamos acá. Que ya necesito las 4:15, ¿no? Ya necesito las 4:15. Yo necesito solo quita para que ustedes vayan viendo y empecé a hablar como van haciendo.